La práctica 3 corresponde al tema de cinemática en dos dimensiones. Para estudiar los objetivos, vamos a la guía experimental, al experimento 3, y entonces los objetivos de esta práctica son cuatro. El primero es estudiar el carácter parabólico del movimiento de un proyectil. El segundo es discriminar los diferentes tipos de movimiento, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. El tercero es utilizar analizadores de video para calcular las posiciones y velocidades del proyectil. Y por último, van a realizar regresiones lineales para estudiar el movimiento. Este objetivo acá dice que pues se quiere también medir el ángulo de enlazamiento, las componentes de la velocidad y la altura máxima. Esta parte es para la práctica experimental. En realidad, en Pivot solamente vamos a utilizar las regresiones lineales para calcular las velocidades y así ver el comportamiento de las velocidades. En esta sección tenemos la teoría del tiro parabólico. Cuando tenemos un proyectil y lo lanzamos con una rapidez v sub 0 y un ángulo inicial de teta sub 0, tenemos que las coordenadas de posición en x y y pueden ser descritas a través de estas ecuaciones. La posición en x sería la posición inicial más la velocidad inicial en x, que por geometría corresponde a v sub 0 coseno de teta sub 0, por el tiempo. Y como no hay aceleración, es decir, no hay nada que acelere al proyectil en el eje X, entonces esta sería la ecuación para la posición en X. Este sería un movimiento uniforme. Para la posición en Y tenemos que, entonces esta es la posición inicial en Y más la velocidad Y sub 0 por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado, que para el tiro parabólico entonces la aceleración en el eje Y corresponde a la gravedad. Por otra parte tenemos que las componentes de la velocidad en el eje horizontal y en el eje vertical se pueden describir a través de estas ecuaciones 3 y 4, las cuales nos dicen que la velocidad en x es constante y corresponde a v sub 0 por coseno del ángulo inicial, y la velocidad en el eje y corresponde a la velocidad sub 0 en y, la velocidad inicial en y, más la aceleración por el tiempo. La aceleración sería menos g, menos la gravedad. El proyectil, entonces podemos suponer que las posiciones iniciales en X y en Y son 0, 0, ¿sí? Y sustituyendo en estas ecuaciones, entonces X, que correspondería a v sub 0 X por T, despejamos T de acá y podemos sustituirlo en esta ecuación 2. De esa forma se obtiene la trayectoria del proyectil, es decir, la coordenada Y, la posición en Y, dependiendo de la posición en X. Y adicionalmente también podemos determinar el tiempo para el cual el proyectil alcanza su velocidad máxima. Para esto entonces tenemos en cuenta que la velocidad en el punto más alto del tiro parabólico corresponde a 0, la velocidad en y entonces en ese punto podemos despejar el tiempo para esa posición, para esa altura máxima, y tendríamos esta relación de acá. Sustituyendo en la posición en Y, ese mismo tiempo, se obtiene esta ecuación 7. Para analizar un video de un tiro parabólico, entonces, pues es necesario establecer un marco de referencia y además definir una métrica. Esto lo vamos a hacer a continuación. En esta sección nosotros tenemos un video
que muestra tres partes o desde tres puntos de vista el movimiento, el tiro parabólico. Entonces, en esta sección podemos observar cómo cambia la altura dependiendo de la posición en X. En esta sección podemos observar la posición en X y en esta sección de acá podemos observar la posición en Y. Con esta herramienta de acá vamos a establecer el origen de coordenadas. Entonces, para esto vamos a correr el video hasta el punto en el que el balón salga disparado. Ese va a ser mi punto 0, 0 para el eje de coordenadas. Si se dan cuenta, pueden fijarse que aquí también corresponde y en esta sección también. Luego vamos a ubicar la regla vertical y la regla horizontal. Entonces la vamos a ubicar también con correspondencia con nuestro eje de coordenadas, con nuestro marco de referencia, y lo mismo para Y. Yo voy a elegir el 0 de mi movimiento en este punto, es el cronómetro. Para esto vamos a sacar el cronómetro acá y vamos a definir nuestro tiempo 0. El tiempo que voy a tomar como 0 corresponde al momento en el que el balón sale disparado también, que es este. Entonces ahí reinicio el cronómetro. Y ahora sí puedo tomar los datos de posición en X y posición en y tiempo, siempre teniendo en cuenta que el número de cifras significativas de la medida debe corresponder con la incertidumbre del instrumento. Columnas. Tiempo, posición en X y posición en Y. Van a tomar un intervalo de 0.1 segundos y rellenar esta tabla con los datos correspondientes. Yo les aconsejo este tiempo, pero si ustedes quieren tomar un intervalo más pequeño, pueden hacerlo. Acá yo llené algunos datos para ejemplificar el movimiento, para hacer algunas aclaraciones. Entonces, en este segundo punto, lo primero que les piden es hacer una gráfica de posición horizontal versus tiempo. Entonces, en el eje horizontal ubican el tiempo, en el eje vertical la posición en X y van a hacer un ajuste lineal según nuestra teoría, porque este es el ajuste según la teoría, ¿cierto? Y con la información que les da acá, con la regresión lineal, van a describir ese movimiento de la pelota. Entonces, cuando ustedes tengan su gráfica completa, es decir, tengan 10 u 11 datos, van a proceder a graficar. Entonces, el segundo punto dice, haga una gráfica de posición versus tiempo para el movimiento horizontal. Entonces, en el eje horizontal ponen el tiempo sin incertidumbre porque no hay una incertidumbre individual para cada dato. Y en el eje vertical le van a poner la posición en X, que sería la horizontal, y luego van a hacer un ajuste lineal. ¿Listo? Y van a poner aquí mostrar incertidumbres. Entonces, dice, describe el movimiento horizontal usando la evidencia de su gráfica. ¿Qué quiere decir describir ese movimiento? Decir el punto de corte y decir la velocidad inicial en X, que estaría relacionada acá con esta ecuación de acá. Y si esta ecuación 1, que es la de la posición horizontal en función del tiempo, realmente describe el comportamiento que ustedes están estudiando en el video. ¿Listo? Entonces esta sería la velocidad en, en el eje X. Luego, les piden hacer una gráfica de posición versus tiempo para el movimiento vertical. Entonces lo que van a hacer es ir a configuración del eje vertical, añadir una columna y van a poner posición en Y. Aceptar.
Acá, pues son los punticos en verde oscuro. Cuando ustedes se paran sobre uno de esos punticos, pues les aparecen ahí los colores, ¿no? Entonces, aquí a estos datos, pues le van a hacer un ajuste cuadrático. Entonces, a la posición en Y le van a hacer un ajuste cuadrático y van a obtener la ecuación acá en este cuadrito, ¿no? Van a hacer lo mismo. Entonces, describa el movimiento vertical de la pelota, pues es describir qué tipo de movimiento es y ver si la ecuación 2 corresponde con esa descripción. Si la ecuación 2 sí está modelando sus datos, ¿listo? Entonces comparan esta ecuación 2 con la ecuación 2 que les aparece acá en el cuadrito cuando ustedes hacen el ajuste cuadrático, ¿listo? Recuerden, A sería menos un medio de la gravedad, B sería la velocidad inicial y C sería el punto de corte en Y. ¿Listo? Esta sería, B sería la velocidad inicial en Y. Y cuando van a sacar las incertidumbres, pues tienen en cuenta también esas relaciones. Esta es la incertidumbre para la variable A, que sería menos un medio de la gravedad, de la incertidumbre de la gravedad, y pues en valor absoluto. Luego dice, haga un gráfico de velocidad versus tiempo para el movimiento vertical. Entonces, van a ir a la tabla, van a darle cambiar fórmula de la columna, van a darle calcular la tasa de cambio, posición en Y, ¿cierto? Porque es el eje vertical y luego seleccionan tiempo. Y luego le van a dar calcular, submit, ¿no? Una vez tengan esa tabla calculada, ¿sí? Aquí se les calcula automáticamente. Entonces lo que pide es haga un gráfico de velocidad versus tiempo y describa la aceleración de la pelota utilizando esa gráfica. Entonces, ustedes van a tomar un pantallazo de esta gráfica y la van a poner acá, en uno de estos dos cuadritos o al final del PDF. Y si no, y pues pueden hacer una gráfica solamente de velocidad versus tiempo. Y si no, la otra opción es añadir otra columna al eje vertical, ¿sí? Entonces, añaden otra columna, pero ahora queremos graficar la velocidad en Y. Acá tengo poquitos datos, por eso es que sale así esta curva tan fea, estos puntos, pero ustedes cuando tengan su tabla completa, pues les va a salir mejor. Ajustar una línea, ¿sí? Vamos a hacer un ajuste lineal también. Y a partir de este ajuste lineal, entonces ustedes van a calcular la aceleración de la pelota. Entonces recuerden que la velocidad en Y tiene esta ecuación de acá, ¿sí? La pendiente de esa línea les va a dar menos la gravedad y el punto de corte les va a dar la velocidad inicial en Y. ¿Listo? Pueden subir esta gráfica así, está bien, o sea, si los grafican así está bien, y si no, pueden tomar pantallazos y ponerla al final. ¿Listo? Y por último, entonces dice, a partir de las gráficas de posición y tiempo y velocidad y tiempo, ¿cuál de las dos gráficas se acerca mejor a una línea recta? Entonces ustedes ahí responden y pues tienen en cuenta este coeficiente R de ambas gráficas. Este coeficiente R toma valores negativos cuando la pendiente es negativa y toma valores positivos cuando la pendiente es positiva, como en el color verde clarito. Pero este es un indicador de qué tan lineal es la relación entre la variable que ustedes grafican en su eje horizontal y su eje vertical. ¿Listo? Entonces, lo que tienen que fijarse es que este valor sea cercano a 1. Entre más cercano a 1, mejor es la relación y entonces el ajuste se puede considerar como acertado. Em, en este orden de ideas, pues ustedes van a decir cuál de las dos gráficas es mejor. El coeficiente R puede tomar valores entre -1 y 1.
Este coeficiente R toma valores negativos cuando la pendiente es negativa y toma valores positivos cuando la pendiente es positiva. Entonces, lo que ustedes tienen que fijarse es que los valores cercanos a 1 o a -1 son buenos ajustes, es decir, que la relación entre la variable horizontal y vertical sí se puede modelar por un ajuste lineal. Mientras que cuando se acercan a cero, ¿sí? Cuando el R se acerca a cero, quiere decir que el ajuste no es tan bueno y entonces pues deben estudiarse otros métodos estadísticos. Basados en eso, pues van a responder esta pregunta de acá. Para finalizar, tienen el análisis cualitativo. Pueden ir a revisar estas preguntas en Bloque Neón, les subo el PDF. Y finalmente las conclusiones. Recuerden escribir acá sus nombres. Imprimen como PDF y lo suben a la actividad que está en Bloque Neón.